Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a ver, primer caso 1, ¿no? Si M es elíptica, no, si M es una transformación de Möbius elíptica, entonces M gorro, ¿qué era? ¿Qué se acuerdan de eso? Si la M era elíptica, entonces la M gorro, ¿qué era? ¿Qué tipo de transformación era? Elíptica. Sí, bueno, pero, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Qué? Una de rotación. Era una rotación, ¿no? Exacto. Entonces M gorro es una rotación. Pero más aún, si M gorro es una rotación, eso quiere decir que M gorro es una composición de dos reflexiones, ¿no? Según la clasificación de isometrías. Las rotaciones son composición de dos reflexiones sobre rectas que se cortan en un punto, en el cero. Bueno, ok. Entonces, es decir, M gorro es composición de dos inversiones sobre circunferencias generalizadas que pasan por cero e infinito, ¿no? O sea, las rectas, a ver, ¿cómo eran las elípticas? ¿Dónde están? Son estas, ¿no? Entonces yo tengo que, esta es la elíptica y esta es la rotación, el cambio de coordenadas, que es una rotación. Si esto es una rotación, esta cosa es composición de dos reflexiones que se cortan, de dos reflexiones sobre rectas que se cortan en el cero. O sea, es composición de dos inversiones circulares sobre dos circunferencias generalizadas que pasan por cero e infinito, las dos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno, y esas dos rectas sobre las que estoy reflejando, ¿a qué corresponden en esta parte del dibujo de aquí? O sea, dos rectas que se cortan en el cero mediante esta transformación, ¿a dónde van a dar aquí o aquí? Las circunferencias azules. Las circunferencias que pasan por Z1 y Z2, ¿no? Sí. Ajá, entonces eso quiere decir, regresando hasta acá, reducir. Eso quiere decir que, entonces, la M es composición de dos inversiones sobre circunferencias generales. Sobre circunferencias generalizadas que pasan por Z1 y Z2, donde pues, Z1 y Z2 son los puntos fijos, ¿no?
¿Sí? Entonces, si M es elíptica, bueno, regresando acá, si tengo que la transformación es elíptica, entonces es composición de dos inversiones circulares sobre dos circunferencias que pasen por estos dos puntos, ¿no? Entonces, esto me dice dos cosas. Si una transformación de Möbius es elíptica, es igual a dos inversiones, a una composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que pasan por los puntos Z1 y Z2. Y al revés, si yo tengo dos circunferencias que se corten en dos puntos, o sea, si yo tengo dos circunferencias que se corten en dos puntos, pues entonces invertir sobre ellas dos, la inversión circular sobre ellas dos, pues me va a dar una transformación de Möbius elíptica, ¿no? Son las dos cosas. Y pues es más o menos parecido a las cosas que decíamos en isometrías, ¿no? Si una isometría es una rotación, es composición de dos reflexiones sobre rectas que se cortan en el cero. Cualquier composición de dos reflexiones sobre rectas que se cortan en el cero, pues es una rotación, ¿no? Entonces aquí es más o menos lo mismo. Cualquier transformación de Möbius elíptica es composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que se cortan en Z1 y Z2, en los puntos fijos. Cualquier composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que se cortan en dos puntos, pues va a ser una transformación de Möbius elíptica. Ok. Ajá, luego el siguiente caso, ¿cuál era la siguiente que vimos? Fue la hiperbólica, ¿no? Alguien preguntó ayer que si los nombres tenían que ver con las cónicas. La verdad es que no encontré, o sea, bueno, investigué un poco y la verdad es que no encontré ninguna relación así clara de por qué las transformaciones se llaman así, de elíptica, hiperbólica, parabólica, etcétera, ¿no? A lo mejor sí hay alguna razón más, más, pues que sí tenga que decir la relación con las cónicas, la verdad yo no encontré nada. Entonces, pues ahí les fallo. Entonces, a ver, si M es hiperbólica, eso quiere decir que M gorro es, ¿qué transformación es? Si la M era hiperbólica, entonces la M gorro, ¿qué era? Una traslación, No, ¿no? Ah, una expansión, perdón. es homotesia, ¿no? Bueno, y creo que ustedes ya vieron en la tarea que una homotesia siempre es composición de dos inversiones circulares, ¿no? Entonces, pues es una homotesia que ya sabemos. Composición de dos inversiones circulares. Entonces, a ver, regresemos un poco al dibujo. Ajá, entonces, esta cosa es una homotesia, ¿no? Es composición de dos inversiones circulares. ¿Sobre qué circunferencias tengo que invertir para obtener esta homotesia de aquí?
sobre dos concéntricas. Ajá. Y entonces, ¿eso cómo se traduce acá? ¿Sobre qué circunferencias tengo que invertir aquí para obtener la misma transformación de Möbius? O sea, por ejemplo, si tomo esta y esta, esas dos son dos concéntricas y me van a dar la homotesia, ¿no? La expansión. Estas No dos, será sobre, ¿cómo? no será sobre 2 de Z1, si es Eh, que bajo la transformación va a cero. ¿Sobre cuáles? ¿Sobre dos de estas dices? Dos concéntricas Z1 si bajo la transformación Z1 es cero. Pero, a ver, No ¿te sé. refieres a dos de estas? Mm, sí, del lado ¿Cómo? izquierdo. ¿Cómo? Bueno, la homotesia Es esta, la ¿no? composición de dos, ajá. Sí. Sí, dos concéntricas en el cero. Ujú. Aquí sí, sí, aquí esto sí pasa, ¿no? O sea, dos concéntricas en el cero, ok. Pero cuando tú te llevas estas dos concéntricas en el cero con la n inversa, estas dos, ¿a qué circunferencias van a dar? A dos concéntricas a Z1, ¿no? Pues más o menos porque Z1 no es el centro de estas no es el centro, bueno, sí va a ser el centro, pero no, hasta ahorita todavía no podemos decir eso. O sea, Z1 no es el centro de estas dos circunferencias, de O ninguna. sea, no en estricto sentido. O sea, es que con la métrica hiperbólica sí va a ser el centro, Ujú. Z1 de estas, pero todavía no vemos eso. Entonces, no va a ser el centro que nosotros conocemos, pero ok, sí, o sea, tiene que ir a dar a dos de estas. Ahora, estas dos circunferencias, ¿qué propiedades tenían con respecto de Z1 y Z2? O sea, una circunferencia aquí con centro en el cero mandaba cero, o sea, cualquier circunferencia aquí con centro en el cero cumplía que el inverso del cero con respecto de ella pues era el infinito, ¿no? Entonces, cualquier de estas circunferencias moradas satisfacen, cualquier circunferencia morada de estas que me tome, cualquiera de estas satisface que el inverso de Z1 con respecto de ella es Z2, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ajá. Bueno, entonces eso qué quiere decir que la transformación hiperbólica va a ser igual a composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que satisfagan que el inverso de Z1 con respecto de ellas es Z2, ¿sí? sí. Otra forma Yo es, tengo una duda. ajá, Eh, pero también podría ser por los círculos que están alrededor de Z2. O ya sí, no. Ah, ok, ok. sí, o sea, es que depende de cuál. O sea, depende de cuál es, depende de, por ejemplo, es que si se acuerdan que yo había hecho una correspondencia a ver, aquí por el momento ignoren las flechas, para ver, por el momento ignoren las flechas porque estamos con las hiperbólicas y este dibujo es de las elípticas, pero sí pueden ser, exacto, sí pueden ser, o sea, esta recta, la mediatriz de Z1 y Z2, iba a dar al círculo unitario que era esta de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la homotesia de aquí, que aquí no es una homotesia porque no estoy en el dibujo correspondiente, pero si aquí, la homotesia de aquí yo la obtengo por inversión sobre dos circunferencias que están adentro del círculo unitario, pues entonces aquí las circunferencias que voy a necesitar para generar la transformación de Möbius van a ser las que están alrededor de Z1. Pero si las circunferencias que necesito aquí para obtener la homotesia están afuera de ese 1, del círculo unitario, pues entonces las circunferencias que voy a necesitar aquí para obtener la transformación de Möbius hiperbólica van a ser las que están alrededor de Z2. ¿Sí, Luis? Sí. Ok. Sí, Y eso fue buen comentario. ¿Ibas a decir otra cosa? también puede ser como una y una. Sí, sí, exacto. Pues sí, o sea, puede ser, sí, claro. O sea, puedes necesitar una de aquí y otra de acá. Entonces, pues la transformación la vas a obtener mediante invertirlo alrededor de esta y alrededor de esta, ¿no? Bueno, invertir sobre alguna rosita y alguna azul. Sí. Ok, Ujú. gracias.
Sí, exactamente. O bueno, o puede ser reflejar sobre esta y invertir sobre alguna de estas, ¿no? También eso puede pasar. Sí, sí, o sea, son la combinación que quieras, pero pues, tienen que ser dos de estas, ¿no? Dos de las... Necesitas dos, invertir sobre dos de las moradas de aquí, ¿no? Eso es lo que necesitas para obtener una hiperbólica. Ok, entonces, ajá, entonces vamos a escribir eso. Ajá, entonces ya sabemos qué es composición de dos inversiones circulares, lo que implica, ah, composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias generalizadas con centro en cero. Entonces, M es composición de dos inversiones circulares circulares sobre circunferencias generalizadas, tales que la inversión sobre una de ellas con respecto aplicada al punto Z1 me da igual a el otro punto fijo, ¿no? O sea, sí, o sea, sobre circunferencias generalizadas, tales que cuando yo invierta los puntos fijos con respecto de esas circunferencias, pues obtengo el otro punto fijo. Eh, Otra forma de decirlo es decir que sobre circunferencias generalizadas que son ortogonales a las circunferencias que pasan por Z1 y Z2, ¿no? Porque acuérdense de esto, o sea, las moradas y las azules eran circunferencias ortogonales siempre. O sea, cualquier morada es siempre ortogonal a cualquier azul que yo me tome. Eso, eso por qué, aquí está. Pues porque las circunferencias concéntricas son ortogonales a las rectas que pasan por el cero. Entonces, cuando tú aplicas la n inversa, pues entonces eh, las moradas y las azules pues van a seguir siendo ortogonales, pues porque las transformaciones de Möbius son conformes. Ujú. Ok, va. Entonces ya tengo que si M es elíptica es composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que pasan por los puntos fijos. Ujú. Si M es hiperbólica, es composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que, a ver, eso también lo voy a escribir, que son ortogonales a las que pasan por Z1 y Z2 o que satisfacen esa propiedad que yo puse allá abajo, ¿no? Que el inverso de Z1 con respecto de ellas es Z2. Ajá, ajá. O que son ortogonales a las que pasan por Z1 y Z2. Ok, entonces el siguiente caso era las loxodrómicas, ¿no? Si M, que este caso no lo vamos a usar, pero pues sí hay que decirlo, ¿no? Hay que decir qué pasa con este caso de aquí. Si M es loxodrómica, pues a ver cuántas inversiones circulares necesitaré para M si en el caso de que sea loxodrómica. En el caso de que sea esta cosa de aquí. Ah, que aquí borré bueno, aquí borré el cambio de coordenadas, porque sí lo hice ayer, pero lo borré para escribir el siguiente caso. A ver, ¿cuántas inversiones circulares les late que necesito para una loxodrómica? O sea, cuando es loxodrómica la M, lo que quiere decir es que la M gorro
es una composición de una homotesia con una rotación, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿sí se acuerdan de esto? O sea, cuando la transformación es loxodrómica, M gorro es multiplicar un complejo por Z, ¿no? Donde este complejo, pues por la expresión polar de los complejos, yo lo puedo escribir como R por E a la I teta. Multiplicar por R es simplemente una homotesia, o sea, es expandir o contraer, dependiendo de si es R más grande o más pequeño que 1. Y multiplicar por E a la I teta es una rotación. R es una homotesia y las homotesias las puedo obtener con dos inversiones circulares. Y E a la I teta, multiplicar por E a la I teta es una rotación y las rotaciones también las puedo obtener como composición de dos inversiones circulares, bueno, de dos reflexiones en específico. Entonces, pues, ¿cuántas necesito? ¿Cuántas inversiones necesito para M gorro? Pues 4, ¿no? O sea, 2 para la homotesia y 2 para la rotación. ¿Sí? Sí. Va. Pero entonces, Ajá. las elípticas y las hiperbólicas las podemos ver como un caso particular de las loxodrómicas. Pues sí. Pues sí, o sea, ajá, o sea, si R es 1, pues entonces si R es 1, si este numerito es 1, pues entonces esta transformación es una rotación y entonces la M sería una transformación elíptica, ¿no? Si E a la I teta es 1, entonces esta cosa es una homotesia y pues entonces sería una hiperbólica. Sí, pues sí, sí sería un caso particular, pero se separan, digamos, en esos tres, o sea, esta se separa en tres casos, pues porque el comportamiento cualitativo no parece ser muy, o sea, no, o sea, lo que pasa es que estas, las que son puramente loxodrómicas, son muy poco útiles para lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y el comportamiento, pues es aunque sí, digamos, se puede decir así como, o sea, sí se puede decir cómo se mueven los puntos, pues con las espirales estas, pues en realidad estas espirales, yo no sé, a lo mejor sí hay una forma, pero yo no sé cómo describirlas analíticamente y las circunferencias en este caso pues sí son más fáciles de decir, o sea, es más fácil de manejar conceptualmente familias de circunferencias que pues estas cosas de aquí, ¿no? Que quién sabe qué son. Por eso se separan en esos tres casos. Ah, ok. Uh-huh. Ajá, entonces, bueno, sí están de acuerdo con que para la M gorro necesito 4 inversiones circulares y pues por lo tanto para la M también. Uh-huh. Si M es loxodrómica, entonces M gorro es composición de una rotación con una homotesia. Uh-huh. Por lo cual, pues M gorro es composición de 4 inversiones circulares y pues por lo tanto M también, ¿no? No me acuerdo si también lleva acento, como no se lo pongo. Ok. Uh-huh. Aquí nada más, como el caso loxodrómico no lo voy a usar tanto, nada más pues quiero decir por qué es composición de 4 reflexiones, ¿no? No, o sea, aquí
En el caso de elíptico y hiperbólico, sí les estoy diciendo que es composición de dos inversiones y además estoy diciendo qué circunferencias generan esas transformaciones. Aquí nada más pues, son cuatro, ¿no? Y ya. Porque en estos casos sí los voy a usar más adelante. Este no. Ok. Y el último caso es cuando la M es parabólica, ¿no? El último caso. Cuatro. Si M es parabólica, entonces M gorro. Si la M era parabólica, la M gorro, ¿qué transformación era? ¿Se acuerdan? ¿Una traslación? Ajá, es una traslación. Que es composición de dos inversiones circulares. Es composición de dos inversiones sobre circunferencias generalizadas que son tangentes en el infinito, ¿no? Así lo voy a poner. Sobre circunferencias generalizadas que son tangentes en el infinito. O, para decirlo más coloquialmente, rectas paralelas, ¿no? Ah, ya no me cupo, pero... O sea, estoy diciendo dos circunferencias generalizadas que su único punto de intersección es el infinito. Eso es lo mismo que decir dos rectas paralelas, ¿no? Bueno, entonces, pues la M es una transformación de Möbius que solo tiene un punto fijo, ¿no? Entonces la M será una composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias generalizadas tangentes en el único punto fijo, ¿no? Que sería Z1. Entonces, a ver, regresemos aquí al dibujo de las parabólicas, que son estas de aquí, ¿no? Pues sí, o sea, yo tengo que la M gorro es una traslación, ¿no? Que está generada por composición de dos reflexiones sobre rectas paralelas. Entonces, si estas dos rectas paralelas yo me las llevo con la n a la menos 1, pues estas rectas paralelas se van a mapear, o sea, como estas rectas, vamos a ver, con el mapeo n, el punto fijo va a dar al infinito, ¿no? Entonces estas rectas paralelas pues van a ser circunferencias generalizadas tangentes en el infinito. Cuando yo la regrese con el mapeo n a la menos 1, pues entonces estas dos rectas paralelas se van a mapear en circunferencias que son tangentes al punto fijo, ¿no? Entonces, pues sí, cualquiera dos circunferencias que sean tangentes en el punto fijo van a generar una transformación de Möbius parabólica. Y al revés, cualquier transformación de Möbius parabólica con un punto fijo va a estar generada por composición de dos inversiones circulares sobre circunferencias que sean tangentes en ese punto fijo. Ok. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? O ya. No, todo bien. Ok. Va. Entonces, bueno, pues con esta última observación, pues ya acabamos el capítulo de transformaciones de Möbius. Me parece que
¿Cuántas semanas quedan de clases antes de las vacaciones de diciembre? Quedan 2, ¿no? Pues mire, está bien. A ver qué tanto alcanzo de ver del hiperbólico en estas 2 semanas que quedan. Ok, bueno, entonces a ver, en estos pocos minutos que quedan, les voy a platicar por qué estoy haciendo estos comentarios de aquí. Entonces, a ver, cuando empezamos este capítulo, yo les dije que la inversión circular iba a sustituir la idea de reflexión, ¿no? O sea, las reflexiones en el plano euclidiano generaban cualquier isometría del plano. Entonces, lo que yo les decía era, bueno, voy a empezar a trabajar un concepto que va a ser parecido a las reflexiones, o más bien que va a contener a las reflexiones, pero que sea sobre circunferencias. Porque lo que va a pasar es que pues a partir de la próxima semana que empecemos a ver el plano hiperbólico, pues va a pasar que las inversiones circulares, o sea, bueno, sí, las inversiones circulares van a ser isometrías de ese lugar. Y entonces, pues composición de inversiones circulares, pues van a seguir siendo isometrías de ese lugar. Y los distintos tipos de composiciones de 2 inversiones circulares que yo pueda hacer, me van a generar distintas isometrías que van a corresponder a transformaciones de medios elípticas, hiperbólicas o parabólicas, ¿no? O sea, voy a estar en el plano hiperbólico, va a valer el teorema de las 3 reflexiones, o sea, eso es algo que se va a satisfacer, y entonces, pues para estudiar las isometrías del plano hiperbólico, voy a necesitar estudiar el caso de una inversión circular, que esa ya la tenemos dominada. Luego, 2 inversiones circulares. ¿Cuántos casos de 2 inversiones circulares hay? Pues ya lo sé, pues justo por la clasificación de transformaciones de Möbius solo tengo estas 3 opciones. Y el caso de 3 inversiones circulares, ¿ese qué caso es, no? Eso, o sea, va a ser más o menos el mismo proceder, solamente que ya tengo la ventaja de que como las inversiones son isometrías y las composiciones de 2 inversiones son transformaciones de Möbius, y esas también ya sé cómo son, pues entonces, pues, o sea, básicamente con saber, cuando yo tenga demostrado que las inversiones van a ser isometrías y el teorema de las 3 reflexiones, pues ya tengo casi toda la chamba hecha, ¿no? Justo porque ya tengo la clasificación de transformaciones de Möbius. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer en lo que queda del curso. Que bueno, pues por esto que les estoy diciendo de las transformaciones de Möbius, pues ya sabemos que esas van a ser isometrías y pues en ese sentido no va a haber tanto material nuevo. Lo que sí va a ser nuevo va a ser la noción de distancia. O sea, lo que sería, digamos, pues un reto sería convencerlos de definir una noción de distancia en donde estas transformaciones sean isometrías, donde la inversión circular también sea una isometría, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que les estaba comentando hace rato, por ejemplo, aquí en estas circunferencias moradas, no sé quién, creo que fue Raimundo, no sé quién comentó que Z1 era el centro de estas circunferencias moradas. Pues no es el centro euclidiano que conocemos nosotros, pero con la noción de distancia que voy a introducir, sí va a ser el centro. Estas circunferencias van a tener como centro hiperbólico este punto. Entonces, ahí, digamos que lo nuevo que vendría en el siguiente capítulo, no tanto sería los tipos de transformaciones que vamos a estudiar, porque esos pues ya están aquí, porque van a ser transformaciones de Möbius. Lo nuevo sería la noción de distancia, cómo yo los puedo convencer a ustedes de que puedo definir una distancia de tal forma que estas cosas pues, sean isometrías, ¿no? Entonces, pues si se fijan, el procedimiento va a ser un poco al revés que como lo hicimos en el plano euclidiano, ¿no? O sea, en el plano euclidiano, la noción de distancia es obvia, ¿no? O sea, eso es algo que pues como que ya todos estamos acostumbrados a pensar o a intuir las cosas con la distancia euclidiana, y con esa distancia que para todos es obvia, pues voy a describir cuáles son las isometrías, las transformaciones que preservan esta distancia. Ahora es al revés. Ahora yo ya tengo las transformaciones que van a ser las isometrías, y lo que tengo que hacer pues es encontrar la noción de distancia que me realice esas transformaciones como isometrías.
Entonces, bueno, pues eso sería básicamente lo que vamos a hacer en, en lo que queda del curso. Profe, ahorita que estaba revisando el último escrito, Ajá, ¿por qué es M en el último caso, en el caso de M parabólica, tiene que ser ajá. composición de dos inversiones circulares tangentes a Z1, que es el punto fijo? Ah, mira. Ok, a ver, si la M es parabólica, entonces quiere decir que solo tiene un punto fijo, ¿no? Que es este de aquí. Aplicas el cambio de coordenadas, que no sé si lo escribí, según yo sí lo escribí, pero para que quede claro, es 1 entre z menos z1, ¿no? Entonces, este cambio, esta transformación n lo que hace es que al cero lo manda, bueno, al punto fijo z1, lo manda al infinito, ¿no? Sí, Y, ajá, y entonces la m gorro sería una traslación. Si, o sea, si el único punto fijo, si solo tiene un punto fijo, la m gorro sería una traslación. Si es una traslación, es composición de dos reflexiones sobre rectas paralelas, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso? sí, Ajá. Entonces, estas rectas azules, que son paralelas, son circunferencias generalizadas que solamente se cortan en el infinito, ¿no? sí. Su único punto de intersección es el infinito. Ok. Entonces, cuando yo aplique la n a la menos 1, estas azules se van a mapear en circunferencias generalizadas que solamente se van a cortar en el punto fijo, ¿no? Porque bajo la n a la menos 1, el infinito va a dar al punto fijo, ¿no? ¿Sí? ¿Podría repetir eso, por favor? Sí, sí. O sea, el infinito, ¿dónde va a dar aquí? O sea, digamos, bajo la n, perdón, el punto fijo, ¿a dónde va a dar bajo la n? O sea, el punto fijo Ah, con a z1, infinito, ok, y el infinito, ¿a dónde va a dar bajo la inversa de la n? a Z1. Al punto fijo, ¿no? Ujú. Entonces, las rectas, o sea, estas rectas azules, pues solo se cortan en el infinito, ¿no? Estas. Sí, Entonces, las imágenes de esas rectas bajo esta transformación, pues solamente se van a cortar aquí, ¿no? ok, sí. O sea, esa sería, o sea, porque o sea, si tienes dos rectas y tú le aplicas la transformación de Möbius, pues eso me va a dar, pues, dos circunferencias generalizadas, ¿no? O sea, porque es de Möbius. Ahora, ¿cómo sé que solamente se cortan en el punto fijo? Pues porque estas dos se cortan en el infinito y cuando yo le aplico la transformación de Möbius al infinito, pues entonces el infinito va a dar a este punto. Entonces las circunferencias que yo obtenga solamente se van a cortar en un punto que va a ser la imagen del infinito bajo esa transformación. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, porque solamente se corta en el infinito y bajo la transformación. Bueno, bajo n-1 es Z1. Ujú. Ok, Sí, sí. Sí, sí. O sea, es que aquí no se ve, ¿no? O sea, aquí el infinito aquí no aparece el punto del infinito, no se ve, ¿no? Pero o sea, dos rectas paralelas. O sea, las rectas son circunferencias generalizadas que pasan por el infinito. Puede ser que las rectas se corten en dos puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta recta pasa por el infinito y esta también, pero también o sea, además de en el infinito, también se cortan en este punto. Las que son paralelas, no. Las que son paralelas solamente se cortan en el infinito. Entonces, si el infinito va a dar a Z1, pues entonces estas rectas con la transformación, pues van a ir a dar a circunferencias generalizadas que solamente se corten en Z1, ¿no? Porque el infinito va a dar a Z1. sí, sí, sí. Ok. ¿Sí está claro entonces? Ok, sí, entonces,
pues sí, sería ¿cómo se dice? Sí, la composición de dos circunferencias que son Ujú. tangentes a Z1. Ujú. Sí, o sea, ajá, si como esta es composición de dos reflexiones sobre estas dos, pues entonces estas dos, por ejemplo, irían a dar, por ejemplo, a esta y a esta, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? O sea, no, o sea, ya habría que ver ya caso por caso cómo se corresponden las rectas, ¿no? Dependiendo de cómo es la transformación, pero por ejemplo, una de estas azules, pues va a dar a esta, y otra de estas azules, pues va a dar a esta otra, ¿no? Entonces, si esta es composición de estas dos reflexiones, esta de aquí va a ser composición de invertir sobre esta y luego sobre esta, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok, sí, mejor, gracias. Ok. Ok, ¿alguien más? Ya no hay dudas entonces. Todo claro. Va. Bueno, está bien. Pues ya tienen ahí su nueva tarea, que es la última tarea de este capítulo. Pues mañana y el viernes tienen ayudantía. Y nos vemos el lunes para empezar con el último capítulo del curso. Ok, Vale, vale, gracias. Nos vemos el lunes. dale.